7 trawlers, todos lo suficientemente simples como para que una sola persona pueda manejar el barco completo sin necesitar jamás un segundo par de manos, sin sistemas enredados, sin distribuciones que asuman en silencio que siempre hay alguien en la proa, sin barcos donde pasas la mitad del día deseando que el timón se manejara solo mientras resuelves una línea. Estos son los barcos diseñados alrededor de una persona haciéndolo todo. Soltar amarras, navegar todo el día, entrar de vuelta a un atraque ajustado y lidiar con lo que decida romperse en medio de la noche. Porque esa es la parte que nadie menciona cuando te venden el sueño. Cuando vives solo en un barco, no hay nadie que tome el timón mientras revisas el motor. Nadie que maneje una línea mientras tú estás en los controles. Y cuando algo falla a las 3 de la mañana en un fondeadero con rolido, solo hay una persona que va a bajar al cuarto de máquinas con una linterna. Y esa persona eres tú. Eso cambia todo lo que hace que un barco valga la pena tenerlo. Tiene que ser lo suficientemente simple como para que realmente puedas manejarlo solo. Lo suficientemente confiable como para que no te deje varado. Y lo suficientemente indulgente como para que los pequeños errores inevitables no se conviertan en errores mayores. Los barcos que voy a repasar no son elegidos de una lista de revista. Son los trawlers que realmente ves en los fondeaderos donde se reúnen los navegantes en solitario, desde el Pacífico noroeste hacia abajo por México, cruzando el Golfo, subiendo por la costa este y por todo el Caribe. Los barcos que han cruzado océanos con una sola persona a bordo y los han traído de regreso sanos y salvos. Uno de estos tiene más circunnavegaciones en solitario documentadas que cualquier otro trawler accesible. Ya llegaremos a cuál es. Empezando en el número 7, el Albin 27, entre 12 y $20,000. Un crucero diésel de fabricación sueca, principalmente de los años 70 y 80, y con sus 27 pies, es un tamaño sensato para que una persona viva a bordo sin sentirse nunca abrumada. Desde el timón, la proa está al alcance, la popa está justo detrás de ti, y puedes salir a ajustar un defensa sin abandonar los controles. Eso suena insignificante, hasta que te das cuenta de la frecuencia con que importa cuando estás solo. Este barco fue construido para el Mar del Norte, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo fue ensamblado. Fibra de vidrio sólida, proa en V profunda, y los astilleros suecos lo sobredimensionaron porque entendían el agua fría y lo que le pasa a la gente que se mete en problemas lejos de toda ayuda. El motor es generalmente un Volvo Penta MD2 o MD3, un diésel de 2 o 3 cilindros que suena como un tractor y funciona aproximadamente igual de largo. Lento, ruidoso, simple, y el tipo de motor que realmente puedes reparar tú mismo sin ser mecánico. Las piezas todavía se consiguen. Por dentro da más de lo que esperarías. Una litera en V bien hecha en la proa, un pequeño salón, una cocineta de 2 hornillas, un baño con ducha. La timonera está cerrada y es cálida, lo que importa mucho más de lo que la gente entiende hasta que ha hecho guardia bajo lluvia fría durante 6 horas. El combustible ronda los 150 litros, dándote alrededor de 400 kilómetros a unos 11 nudos. Autonomía costera, autonomía para saltar entre islas, el tipo de distancias que la mayoría de los navegantes en solitario realmente recorren de todas formas. Número 6. El Tollycraft 30, entre 15 y $25,000. Un barco del Pacífico noroeste de los años 70 y 80, originalmente diseñado para pescadores comerciales de salmón. Ese detalle importa, porque los pescadores no toleran sistemas complicados ni tiempos de inactividad. Sus barcos tenían que funcionar, y lo que funciona para alguien que se gana la vida en el agua tiende a funcionar igual de bien para alguien que vive en él. Casco de fibra de vidrio sólida, V profunda,
Navegación seca incluso cuando el tiempo se pone desagradable. Mantiene el rumbo en línea recta, lo que significa que no estás peleando constantemente con el timón. Puedes fijar un rumbo y apartarte brevemente para hacer otra cosa sin que el barco se desvíe y te ponga de costado a las olas. Eso solo separa un buen barco para solitarios de uno malo. El motor es generalmente un Perkins o un Ford Lehman, ambos conocidos por funcionar esencialmente para siempre, siempre que mantengas el aceite limpio y no los dejes sobrecalentar. Completamente mecánico. Nada electrónico que falle en el peor momento. El interior es funcional más que elegante. Litera en V, pequeño salón, cocineta de 2 hornillas, un baño. La cabina está cerrada, la visibilidad es honesta y el timón es directo. Unos 220 litros de combustible, aproximadamente 650 kilómetros de autonomía. Suficiente para que no estés constantemente pensando en el próximo punto de combustible. Número 5. El Willard 30. Entre 18 y 25.000 dólares. Diseñado por Bill Garden en California en los años 60 y 70, y hay un culto silencioso alrededor de este barco entre los navegantes en solitario, por razones que se sostienen en cuanto pasas tiempo a bordo de uno. Fue trazado para personas que salían offshore solos y necesitaban un barco que los cuidara mientras dormían. Fibra de vidrio sólida, quilla completa, timón protegido, forma del casco tomada de embarcaciones de trabajo tradicionales que han sido probadas durante un par de siglos. No golpea, no balancea excesivamente con el mar de costado, y eso importa más de lo que la gente entiende. La fatiga es el verdadero enemigo cuando navegas solo. Un barco que te sacude en el oleaje te desgasta más rápido que cualquier temporal. El Willard no hace eso. Mantiene el rumbo con muy poca intervención. Puedes atar el timón y bajar abajo por periodos cortos sin que el barco se desvíe. Y no hay muchos barcos de 30 pies de los que puedas decir eso. Motor generalmente Perkins o Lehman, 11 nudos, menos de 4 litros por hora. El acceso al motor es razonable. La timonera es el punto fuerte. Ventanas grandes, buena visibilidad, timón donde puedes ver lo que necesitas sin ponerte de pie, mesa de cartas al alcance, unos 380 litros de combustible, entre 1.000 y 1.300 kilómetros de autonomía en un barco de 30 pies. Eso es autonomía seria para el tamaño. Estos no aparecen seguido, y cuando lo hacen se venden rápido. Número 4. El Monk 36. Entre 22 y 30.000 dólares. Diseño de Ed Monk. Construido en el Pacífico Noroeste en los años 60 y 70. Trazado exactamente para las condiciones que ponen a prueba a un navegante en solitario. Agua fría, niebla, grandes distancias entre puertos seguros, tiempo que no coopera. Casco de desplazamiento completo, pesado, estable, y no se deja empujar por el viento ni el mar. La navegación es tranquila. Encuentra su ritmo en una marejada y simplemente sigue adelante. ¿Qué es lo que quieres cuando estás cansado y el tiempo está empeorando? Generalmente un Ford Lehman único, alrededor de 13 nudos, 4 litros por hora. El tipo de motor que fue construido para servicio continuo y te recompensa por tratarlo bien. Por dentro se siente más grande de lo que los números sugieren. Gran litera en V, salón con una mesa de comedor de verdad, cocina completa, un baño con ducha. Una persona tiene más que suficiente espacio sin que el barco se sienta enorme y solitario. La timonera es cómoda, la instrumentación es lógica, la visibilidad es excelente y de manera fundamental maneja bien en el muelle. Un barco pesado con quilla completa no se desvía de costado como lo hace uno más liviano, y un motor único es predecible. Puedes meterlo a un atraque solo, con viento moderado, sin el tipo de drama que arruina tu mañana. Entre 1.100 y 1.500 litros de combustible, dependiendo del tanque. Eso es entre 1.800 y 2.500 kilómetros a 13 nudos. Del Pacífico Noroeste hasta Alaska. De California hacia México. Autonomía real. Número 3. El Marine Trader 34.
entre 20 y 30.000 dólares. Construido en Taiwán, años 70 y 80, y uno de los barcos más comunes que encontrarás bajo propietarios en solitario. Hay una razón para eso. Funciona. Fibra de vidrio pesada, quilla completa, timón protegido, construido durante el período en que los astilleros taiwaneses todavía construían por calidad y no por precio. La navegación es indulgente, maneja bien los mares de popa, lo que no es algo que todo trawler hace, y mantiene el rumbo lo suficientemente bien como para que el piloto automático funcione como debe. Para alguien navegando solo, eso lo es todo. No puedes timonear 16 horas seguidas, y un barco que pelea con el piloto automático te agotará mucho antes que el tiempo. Ford Lehman único, ya sea el 120 o el 135, y ambos son legendarios. Las piezas están en todos lados. El interior es tradicional, carpintería de teca bien hecha, cocina completa, baño con ducha de tina, distribuciones que tienen sentido después de que has vivido a bordo por un tiempo, en lugar de simplemente haberlo recorrido en una feria náutica. La timonera es el corazón del barco, y la calefacción, o el aire acondicionado, es estándar en la mayoría. Unos 1.100 litros de combustible, entre 1.400 y 1.800 kilómetros de autonomía. Eso es capacidad de crucero real. Número 2. El Grand Banks 32. Entre 25 y 30.000 dólares. Este es el barco que definió el aspecto clásico del trawler y se ganó la reputación honestamente. Fueron bien construidos desde el principio y los que todavía están en el agua siguen ahí porque el diseño funciona y la construcción aguantó. Casco de semidesplazamiento, así que puede moverse hasta unos 19 nudos si lo fuerzas, aunque ningún propietario en solitario que conozco lo navega así. A 13 o 15 nudos es donde vive la economía de combustible, y ahí es donde el barco está feliz. Maneja los mares de popa mejor que la mayoría de los trawlers de desplazamiento completo, mantiene el rumbo recto, sigue bien el piloto automático. Generalmente un Lehman 120 único. El interior es tradicional y terminado con el tipo de cuidado que ya no ves en barcos nuevos a ningún precio. Se siente como un hogar más que como alojamiento. Maneja en el muelle como debe manejar un barco de una sola hélice. Predecible, manejable, sin sorpresas. Y la red de propietarios alrededor del Grand Banks es una de las más fuertes en el mundo de los trawlers. Las piezas están disponibles, los mecánicos los conocen y siempre hay alguien que ya resolvió el problema que estás enfrentando. Entre 900 y 1.100 litros de combustible, entre 1.300 y 1.600 kilómetros de autonomía. Y cuando estés listo para vender, se mueve. Los Grand Banks mantienen su valor mejor que casi cualquier otra cosa en esta categoría. Y en el número 1, el Kadei Krogen 42. Entre 28 y 35.000 dólares en el extremo inferior del mercado, a veces bastante más para uno en buenas condiciones. El Krogen 42 toma el primer lugar porque Jim Krogen lo trazó específicamente para la navegación de larga distancia, y un número significativo de estos barcos han sido efectivamente circunnavegados por navegantes en solitario. Eso no es una línea de marketing, está documentado. Más Krogen 42 han completado circunnavegaciones en solitario que cualquier otro trawler en este rango de precios. Desplazamiento completo, pesado, genuinamente apto para alta mar. En aguas abiertas se mueve como debe moverse un barco offshore, tranquilo y predecible, y no se sacude con las olas como lo hacen los barcos más livianos. El piloto automático funciona de maravilla porque el barco quiere mantener el rumbo. Puedes descansar, cocinar, dormir en turnos cortos y confiar en que el barco seguirá haciendo lo que le marcaste. Lehman o Cummins único, 13 nudos, unos 4 litros por hora. El acceso al motor es honesto y una sola persona puede hacer el trabajo de rutina sin ayuda. Por dentro es espacioso de una manera que sorprende a la gente. Camarote principal en la proa, salón, cocina completa, 2 baños, un camarote de popa.
Para una persona eso suena excesivo, pero no lo es. Tener diferentes espacios para diferentes usos significa que el barco nunca se siente desordenado y tienes un lugar al que retirarte cuando lo necesitas. La timonera está distribuida como debe estarlo la de un barco para solitarios. Visibilidad en todas las direcciones, instrumentación al alcance, mesa de cartas junto al timón, un asiento en el que puedes sentarte durante horas sin entumecerte. Es sorprendentemente fácil en el muelle para su tamaño. Una sola hélice, lo suficientemente pesado para no dejarse arrastrar por el viento, y la mayoría tienen una hélice de proa de serie, lo que es genuinamente útil cuando estás atracando solo con viento cruzado. Entre 2.200 y 3.000 litros de combustible, entre 4.000 y 5.000 kilómetros de autonomía a 13 nudos. De California a Hawái con reservas. Eso no es navegación costera, es cruce oceánico, solo, en un barco que fue realmente construido para eso. 7 barcos, ninguno de ellos teórico. Todos apareciendo año tras año bajo propietarios en solitario que realmente viven esta vida. Vivir a bordo solo no es para la mayoría de las personas, y estos barcos reflejan eso con honestidad. Son simples porque los sistemas complicados se convierten en tu problema en el momento en que algo falla y no hay nadie para ayudar. Son confiables porque no hay un botón de rescate cuando llevas 3 días en alta mar. Y son indulgentes porque los errores ocurren cuando estás cansado y el barco necesita mantenerte a salvo mientras lo resuelves. Si estás pensando en tomar este camino, mi consejo honesto es que no empieces por el barco. Empieza por ti mismo. Pasa tiempo real solo en el agua y descubre si realmente quieres esto. El barco es la parte fácil. Estar solo con tu propia compañía durante días o semanas seguidas, manejando todo tú mismo, sin nadie con quien compartir nada de eso, es la parte que decide si esta vida te conviene. Si es así, cualquiera de estos 7 te llevará a donde estés dispuesto a ir. Si has tenido alguno de estos o estás navegando uno ahora mismo, me interesa genuinamente saber en cuál confías y dónde crees que me equivoqué. Ahí es donde estas conversaciones se vuelven útiles, cuando la gente que realmente vive a bordo da su opinión. Y si quieres más análisis directos y prácticos de barcos y las realidades de tenerlos, suscríbete y quédate por aquí. Para eso es este canal.